La entrevista Prime. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta edición de la entrevista Prime. Ya vamos a conversar sobre criminalidad, sobre migración y sobre los problemas que tenemos en el norte. Pero y a propósito de este tema, hablemos un poquitito de la situación que estamos viviendo con Venezuela. Yo sé que la tentación está a la vuelta de la esquina, arriba de la mesa, y pareciera ser incluso hasta un poco populista pedir romper relaciones con Venezuela, habida cuenta de la realidad que estamos enfrentando, no solo producto de los venezolanos que se encuentran en nuestro país, muchos de ellos de forma irregular cometiendo crímenes, sino que al mismo tiempo también por la particular y delicada situación que se vivió con el retirado teniente venezolano Ronald Ojeda, a quien en febrero a las 3 de la mañana secuestraron de la residencia en la que se encontraba en Independencia, teniendo asilo político, para luego torturarlo, asesinarlo y enterrarlo bajo cemento en una toma en Maipú. La investigación apunta no solamente a venezolanos como responsables de ese crimen, sino que también a una especie de orquestación desde el extranjero, aparentemente Venezuela, en lo que pareciera ser un crimen político. Claro, la tentación de pedir a Venezuela explicaciones que no las entregue y luego la idea de romper esas relaciones está entonces, como decíamos, a la vuelta de la esquina. Y sin embargo, los expertos recomiendan que pareciera no ser precisamente la mejor idea. ¿Por qué? Porque sería regalarle el mejor argumento luego a Venezuela para que cada vez que queramos tramitar con ellos la repatriación de ciudadanos o requerir información respecto de potenciales criminales venezolanos que escaparon de Chile y se fueron a refugiar de vuelta a ese país, simplemente Venezuela responda diciendo: no tenemos relaciones diplomáticas, no hay nada de lo que tengamos que conversar. En cambio, el presidente Gabriel Boric, en el que probablemente sea uno de sus grandes aciertos en materia diplomática en el último tiempo, teniendo en consideración que ha habido críticas sobre el funcionamiento de la Cancillería durante esta administración, ha respondido de una forma diplomática, pero categóricamente clara al presidente Nicolás Maduro, que ayer, en uno de sus tantos programas en los que habla y habla, emplazó al mandatario chileno a querer conversar. No solamente el presidente Gabriel Boric fue nítido en señalar que se mantiene permanentemente conversando con los gobernantes de Latinoamérica y que también lo hace a través de las cancillerías, sino que para eso mandó a llamar también a nuestro embajador de Chile en Venezuela, para requerir de información y enviar una señal. No se guardó prácticamente ningún argumento el presidente Gabriel Boric, quien sin faltarle el respeto, como tantas otras veces, sin embargo, lo ha hecho Nicolás Maduro respecto de Gabriel Boric, le respondió al presidente de ese país, señalándole con mucha nitidez que lo que necesita Chile, más que conversar, es información respecto de los criminales que habrían escapado hacia Venezuela tras haber cometido un horroroso asesinato en nuestro país que tiene todas las características de un crimen político. Es eso lo que probablemente uno debería exigirle a un gobernante más que estar rompiendo relaciones. Ahora, habrá que ver luego si es que Venezuela decide colaborar o simplemente nos llena de retóricas y totalmente vacías. En ese caso, será el siguiente paso y ahí tendrá que evaluar el gobierno cuál será el conducto a seguir. Bien, conversamos con Mario Carrera, fiscal de Arica, se encuentra junto a nosotros en el estudio en esta entrevista Prime. Fiscal, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. No, muchas gracias, buenas noches y gracias por la preocupación. Hay demasiados temas de los que queremos conversar. Yo sé que la crisis migratoria, la situación particular de algunas bandas, y me gustaría meterme en algunos casos, pero me gustaría, para quienes nos están mirando y que cada vez se ha convertido en un tema de mayor preocupación, y especialmente lo que está ocurriendo en nuestra frontera norte, que hablemos un poquitito de esa realidad. Le pido primero, y así en una definición bien general, ¿cuál es la realidad desde el punto de vista delincuencial o derechamente criminal que estamos viviendo en el norte del país? Bueno, es que hay que analizarlo desde varios prismas. Uno de ellos podría ser comparativamente cómo fue nuestro año 2021 y 2022 versus lo que tenemos hoy. Y la verdad es que estamos mucho mejor que antes, muchísimo mejor que antes. No solamente por las detenciones que hemos tenido, los buenos procedimientos e incluso el juicio oral que se nos avecina ya la próxima semana, sino que también eso fue con un correlato en la baja, por ejemplo, de algunos delitos muy graves. Me refiero, por ejemplo, al homicidio. El año 2022, que fue nuestro peor año, fue un año catastrófico para la región, a esta altura teníamos 18 homicidios, cerramos el mes de abril con 18. El año pasado, ya con las detenciones y con las desarticulaciones, teníamos 8 homicidios a esta misma fecha y este año llevamos 5 homicidios a la misma fecha. ¿Qué es lo que ha hecho la diferencia en la disminución de la cantidad de homicidios? Bueno, que las personas, digamos, culpables de esos delitos tienen que estar donde tienen que estar, y en este caso, en la cárcel, evidentemente.
Entonces pensemos que en el marco de 2 investigaciones grandes, una vinculada a Tren de Aragua y otra a Tren del Coro, son cerca de 60 los imputados que logramos individualizar y detener. 38 de ellos van a juicio la próxima semana, que es donde se están pidiendo 11 presidios perpetuos. Entonces, ese grupo de 60 personas en total, evidentemente no es lo mismo tenerlos fuera de la cárcel que tenerlos dentro de la cárcel. Pero estamos hablando de personas que cometieron, por lo tanto, más de un delito, o sea, más de un crimen. La acusación que estamos presentando y que va a juicio oral ya la próxima semana son 22 delitos. Dentro de ellos, evidentemente, el homicidio, el trata de personas, tráfico de armas, tráfico de migrantes, etcétera. ¿Que ellos estén detenidos es lo que ha permitido disminuir entonces la tasa de homicidio? Eso es que, o sea, por lo tanto, los responsabilizamos fundamentalmente a estos 2 grandes grupos, no solamente a ellos, pero sí a ellos como los causantes de esas estadísticas mayores en años anteriores. Sí, absolutamente. Y acá uno se puede hacer una pregunta. ¿Será que tenemos detenidos a los que tenemos que detener o será que alguien ganó ya la pelea y está... todo está más tranquilo porque hay alguien que manda? Que le iba a preguntar eso, porque uno podría decir, sabe que Sí. ya mataron a los que tenían que matar y por lo tanto ya tomaron el control del territorio que querían y por lo tanto quizás no es necesario mayor criminalidad. Suena duro y frío, pero podría ser también un argumento. Sí, eso lo leí en una editorial de La Tercera de hace algunos días atrás. Y no deja de tener algo de razón. Por eso en estas cosas uno nunca tiene que dar, digamos, por ganadas las batallas. Pero acá nosotros creemos que el fenómeno no se da de esa manera, sino que al contrario, se da por las detenciones, porque efectivamente el fenómeno fue bajando en la medida que fuimos logrando desarticular estos grupos. O sea, no fue algo que cambió de un día para otro, no fue algo que cambió de la noche a la mañana, sino que efectivamente se dio con un trabajo de más o menos de un año, donde logramos detener hasta 60 personas. Y la realidad cambió efectivamente en base a los delitos más graves en la región desde el 2022 hasta la fecha. Voy a volver al tema de los delitos en un momento más, pero déjeme preguntarle, fiscal, porque vimos al canciller de Venezuela, ¿no? Iván Gil, señalar hace un poco más de una semana que en estricto rigor el Tren de Aragua no existía, que era un invento de la mediática internacional para desprestigiar o ponerle etiquetas a Venezuela. Después se tuvo que andar corrigiendo, pero más allá de eso, y no lo quiero llevar a la controversia política, diplomática, pero sí, sin embargo, el hecho concreto de que el Tren de Aragua existe y ha operado en nuestro país. ¿Podemos remontarnos un poquitito para entender cuándo el Tren de Aragua empezó a operar en Chile realmente? ¿Cuándo nos dimos cuenta de que estaba operando? Bueno, nosotros nos dimos cuenta a comienzos del año 2022, paralelamente en 2 regiones de Chile, que son las 2 del extremo norte, en Arica y en Tarapacá. Comenzamos con 2 procesos de manera paralela, uno que terminó con los primeros resultados, que fue el de Tarapacá en el mes de marzo del año 2022, y nosotros practicamos las primeras detenciones en junio de ese mismo año. Nosotros la verdad es que no sabíamos mucho de qué estábamos hablando cuando se hablaba de Tren de Aragua. No teníamos tampoco esas formas de operar muy arraigadas y por lo tanto nos pilló un poco de sorpresa. Sí, corrígeme si me equivoco en lo que le voy a decir, pero entiendo que uno de los primeros casos fue una ciudadana, si no me equivoco, boliviana, que traían droga y que dijeron que el Tren de Aragua las había encargado que entraran como burrera y que algunos dijeron que es el Tren de Aragua. Y básicamente, como lo haría cualquiera, googleamos, digamos. Sí, el fenómeno se dio paralelamente. ¿Sí? Esto es bien interesante, porque efectivamente eso que usted me señala es Colchane, Tarapacá. Colchane, Tarapacá, claro. Se dio esa situación. En el caso de Arica, nuestra primera voz de alerta tiene que ver con una interceptación telefónica que nosotros teníamos respecto de una banda dedicada al tráfico, pero integrada por chilenos, donde ellos hablaban con mucho temor respecto a este grupo que había llegado y se estaba instalando en la región. En esa conversación, que es de principios del año 2022, se hablaba también de una casa de tortura, se hablaba de que este grupo está quitándole la droga y el negocio, por lo tanto, y lo que nos llamó más la atención era el temor. O sea, estamos hablando de criminales dedicados al tráfico y al crimen organizado que hablaban con mucho temor respecto de un grupo que había llegado a la región. Esos 2 fenómenos en nuestras 2 regiones se dieron de manera paralela y luego, bueno, a los meses siguientes ya sabíamos de quién estábamos hablando o contra quién nos enfrentábamos. Grupos que entraron, ¿por qué razón a nuestro país? ¿Qué vieron de atractivo para ingresar? Bueno, me imagino que porque la zona norte es más fácil, ¿no? Por lo porosa que es la frontera, pero ¿qué fue lo que les pareció atractivo además en esa época? Usted dice que esto es como comienzo del 2022, ¿no? Sí, bueno, es que nuestro país es muy atractivo por varias razones. Uno, tiene un mayor poder adquisitivo, un alto grado o nivel de consumo, también hay que reconocerlo. Y por otro lado, también hay un espacio que estaba siendo ocupado por bandas chilenas, pero de mucha menor violencia o que tenían
menor uso de armas y menores, digamos, preparación, si pudiéramos decirlo de esa manera, que estos grupos que llegaron efectivamente desde el Caribe. Entonces, claro, vieron terreno fértil, vieron un lugar donde efectivamente podían actuar con mayor libertad y bueno, fue el peor de los escenarios porque fue una realidad que nos golpeó de un día para otro. Y nosotros este fenómeno lo vivimos mucho antes que Santiago o el resto del país. Entonces, nosotros veíamos con mucha alerta cómo estábamos ya con ese fenómeno, digamos, muy encima y veíamos que a nivel central no se le tomaba el peso o no se le tomaba, digamos, la seriedad. Sí, todavía habían como incluso algunas disquisiciones políticas sobre si el Tren de Aragua realmente estaba operativo en Chile o no, o que más bien integrantes del Tren de Aragua habían ingresado al país, pero no necesariamente significaba que la banda estuviese funcionando como se le conocía o como se sabía que había funcionado en Venezuela. ¿Qué fue lo que llevó al Tren de Aragua luego de instalarse en el norte o cómo se fueron extendiendo por el resto del país? Porque no quedaron concentrados en el norte, hemos visto que han actuado en otras regiones también. No, pero es que ellos son una banda, digamos, o un grupo que simplemente determina mercados criminales y los copa, digamos. Entonces, claro, esos mercados pueden ser la extorsión, esos mercados pueden ser la trata de personas. En el caso de Arica o el norte se instalaron primero con la trata de personas y en particular con el manejo de la prostitución y las extorsiones a personas ligadas a la prostitución. Y luego efectivamente fueron copando otras regiones del país. Ya, déjeme hacerle un punto ahí, porque también para quienes nos están viendo probablemente es una gran pregunta, porque se habla del crimen organizado y automáticamente lo primero que uno dice es narcotráfico. Pero en estricto rigor estas son bandas que tienen diversificado su modelo de negocio. También yo sé que suena un poco frío y duro, pero es cierto. Expliquemos, si es posible, con un poquitito más de detalle, qué es a lo que se dedica una banda como esta para entender de dónde obtienen los recursos. Cualquier actividad ilícita de la cual puedan lucrar. Es tan simple como eso. ¿Ya? Y en el caso nuestro, ellos lo primero que hicieron, y lo han hecho en otros países también, adueñarse un poco de la frontera. Entonces, a esos migrantes, por ejemplo, que venían en masa en los años anteriores, no podían ingresar si no les pagaban a ellos, por ejemplo. Luego, ya instalados en Arica, y en el caso de Tarapacá, en Tarapacá, comenzaron con la extorsión, siempre respecto de extranjeros. O sea, las primeras víctimas de ellos eran también venezolanos, eran también colombianos. ¿Pero los extorsionaban respecto de qué? ¿Qué es lo que le decían? Si no me pasas, ¿qué? Te voy a matar, si no me pasas, ¿qué? Sí, la extorsión consistía en lo que ellos denominan vacuna, que básicamente es un pago semanal por, comillas, protección. ¿Protegerlos de quién? De ellos mismos, en realidad, pero es protección. O sea, esto es tal cual como lo vimos alguna vez en alguna película de gángster americanos, digamos, El Padrino u otras. Claro, este cobro por protección era una de las primeras, digamos, actividades. Luego, respecto también de las prostitutas, por el derecho a ejercer esa labor, por las mujeres dedicadas al comercio sexual. Y quienes no querían pagar esa cuota semanal, que era de 80.000 pesos, por ejemplo, eran llevadas a esta casa de tortura que había en Cerro Chuño, donde no solamente eran secuestradas previamente, sino que además torturadas, y eso quedaba como mensaje para el resto. Y hubo un momento o un punto que yo me atrevería a decir que fue mayo o junio del año 2022 en Arica, que efectivamente podríamos decir que la ciudad prácticamente estaba de cierta manera tomada en las actividades criminales por parte de esta organización. Nosotros ahí nos mantuvimos firmes porque no quisimos realizar los procedimientos de detención, sino hasta cuando tuvimos la orgánica completa. Por eso que ahora van a juicio 38 personas y son 60 en total, porque quisimos actuar una vez que ya teníamos absolutamente la orgánica completa respecto a esta organización. Hablamos de esa orgánica porque se escucha hablar del Tren de Aragua, pero se escucha hablar de los gallegos y hablamos de otros grupos también. ¿Cuán grande es esta orgánica? ¿Cómo funciona, digamos, para poder entenderlo? Porque son varios grupos al mismo tiempo. Sí, estas personas se distribuyen en base a lo que se denominan células. Y estas células son las que van copando determinadas plazas o ciudades o lugares o barrios, digamos. Plaza es el nombre que ellos la denominan. En el caso de los gallegos es una célula que opera en realidad con más fuerza en Perú. Se encuentra muy poco en el resto de Chile. En Lima, por ejemplo, tienen 2 barrios completos, hay otra ciudad en Arequipa, Tacna, Hilo. Recordemos que geográficamente, y esto a veces nos cuesta entenderlo por cómo vemos, digamos, nuestro país, pero Arica está a solo 50 kilómetros de Tacna, que es una ciudad bastante más grande que Arica, y a su vez Tacna está a pocas horas de Arequipa, de Moquegua y de Hilo.
y todas ellas muy cerca de Lima. O sea, cuando yo me paro en mi oficina, y esto siempre lo trato de graficar, normalmente yo veo más las noticias o lo que ocurre en Perú, en el sur del Perú, porque lo tengo ahí, encima. En cambio, Santiago lo tengo a 2.000 kilómetros y Iquique, que es mi ciudad más cercana, está a 4 horas, digamos, a 400 kilómetros. Entonces, Gallego está más bien presente en lo que es el sur del Perú y con algunos negocios, ¿cierto?, en Chile, pero principalmente en Perú. ¿Y qué es lo que es el Tren del Coro? El Tren del Coro es una organización que también, digamos, está conformada por venezolanos. El Coro es una zona así como Aragua, de hecho queda relativamente cerca una de la otra. Y estos sujetos también ha recogido algunos descolgados, ¿cierto?, de Tren de Aragua. El Tren del Coro es un poco más variopinta su formación. ¿Qué variopinta en términos de qué? ¿Nacionalidad? En términos también de nacionalidad, de hecho hubo un punto en que era dirigida por un ciudadano de nacionalidad colombiana en nuestra región, por ejemplo. Ahora, Tren del Coro era incluso mucho más violenta que los gallegos. Hemos visto muchas noticias de los gallegos, pero nosotros no habíamos visualizado, sino hasta mucho después, esta otra organización. Y en realidad las muertes del año 2022 se debieron principalmente a una pugna entre estas dos organizaciones. Que están compitiendo en el fondo por copar el mercado. Por copar el mercado, que lo tenía desde antes del Tren del Coro. Eso nosotros la verdad es que no lo habíamos visualizado con anterioridad. Esto lo fuimos luego desentrañando en el marco de la investigación y en el marco de la revisión y de la revisión de la revisión de la investigación. Fiscal, déjeme hacer un alto ahí, voy a volver al relato de cómo funcionan estas bandas, pero déjeme llevarlo ahora a una cuestión que tiene que ver con, si se quiere, un elemento procedimental, pero al mismo tiempo también de necesidad del Ministerio Público. ¿Cuánto de la carencia de herramientas, elementos, modernizaciones, legislación, lo que usted me quiera decir, pudo haber facilitado antes el que descubriéramos este tipo de organizaciones? ¿O cuántos elementos usted siente que le hacen falta hoy día para fortalecer la labor investigativa del Ministerio Público, para poder combatirlos más rápidamente y poder desarticularlos con mayor precisión? Bueno, una muy buena pregunta. La verdad es que el Ministerio Público hasta antes de estas investigaciones estaba funcionando de manera muy poco moderna, por decirlo de alguna manera. Estábamos analizando causa por causa y no fenómenos. Hoy día cambiamos nuestra lógica y estamos más bien investigando fenómenos que una causa por una causa. Antes, claro, nos centrábamos en mi investigación, mi RUC, mi número de causa, y no en el fenómeno que había detrás. Este cambio de realidad nos obligó a investigar fenómenos. ¿Y qué cambio notorio es en la Fiscalía? Por ejemplo, la Fiscalía de Arica el año 2022 tenía 74 personas en total. 74 personas. Hoy día tiene 129 funcionarios. O sea, es un aumento importante. Y en ese aumento importante, la mayoría de personas están dedicados al análisis. O sea, hoy día tenemos analistas contables, tenemos más ingenieros, tenemos equipos multidisciplinarios y no solo abogados, que era lo que teníamos antes por la forma o la visión, un poco que teníamos, no solo en el Ministerio Público, sino que en nuestro sistema en general. Por lo tanto, dimos un salto en calidad que creo que fue un salto que si no hubiésemos tenido este fenómeno hubiésemos tardado décadas. Pero nos vimos obligados a tener ese salto en muy poco tiempo y con muy buenos resultados por lo demás. Ya, perfecto. Pero aún así, ¿hay elementos que ustedes sientan que podrían sí. mejorar? ¿Como cuáles? Sí, Esto no necesariamente lo quiero llevar a una crítica política. Quiero que se entienda más bien desde el punto de vista de cómo vamos profesionalizando y nos vamos adaptando a las nuevas realidades delincuenciales que aparecen en un país, ¿no? Sí. Bueno, hay varias formas de ver eso. Uno es continuar con la profesionalización y los equipos multidisciplinarios. O sea, ya no tenemos que tener un solo fiscal, sino que ese fiscal tiene que tener además un sociólogo, un ingeniero, o sea, tiene que ser un equipo de profesionales que investigue ciertos fenómenos. En eso hemos avanzado fuertemente. ¿Pero se puede avanzar todavía más? Se puede avanzar y tecnología, o sea, tecnología es lo que efectivamente más necesitamos. Perdón, ¿qué tecnología? Por ejemplo, todo lo que se refiere a análisis de teléfonos. Hoy día, Arica tiene sistemas de última generación para la apertura de teléfonos y el rescate de la información. Pero eso lo tiene, por ejemplo, dentro del Ministerio Público Arica, lo tiene Maule y lo tiene la Fiscalía Metropolitana Oriente. Eso debería ser ya un desde, digamos. Ese tipo de tecnología es cara, pero esto es efectivamente que permite extraer caro. la información
de cualquier aparato, no Sí. importa la marca, no importa si es iPhone, Sí, no que importa. se supone que lo que garantiza es que si yo no doy mi clave, nadie tiene cómo acceder a él. No, no importa si es iPhone, solamente hay un trabajo que demora más o demora menos, digamos. Hay teléfonos que efectivamente se abren con más facilidad, otros requieren mayor trabajo. No le voy a dar más detalles No, porque, por tampoco supuesto. quiero que, ¿Para qué? que adquieran determinados aparatos, pero no hay ninguno que sea inviolable. Ya, no hay ninguno que sea No, inviolable. no. Ya. No, puede ser más barato o más caro hacerlo, Y pero esa no hay ninguno que sea. tecnología es cara. Es cara y además son licencias que se van renovando año a año, por lo tanto, efectivamente, es un costo que hay que asumir hacia el futuro también. Que eso forma parte, por lo tanto, me imagino, de la discusión que el Ministerio Público tiene que tener con la autoridad para ingresarla a la ley de presupuesto, ¿no? Sí, pero hay conciencia en eso, o sea, no es casualidad que ya hayamos 3 regiones, digamos, que tengamos efectivamente esa tecnología y hayan otras que también estén en camino a tenerla. Ya, aquí hay un elemento, hablamos de mayores profesionales, también de poder, ojalá, seguir fortaleciendo la tecnología. ¿Hay algún otro elemento adicional? Sí, bueno, ya hay temas de modificaciones legislativas. Se ha hablado mucho de temas de aperturas de cuentas corrientes, se ha hablado mucho de mayores mecanismos, ¿cierto?, para poder investigar. Se ha avanzado, pero hay uno que por lo menos desde Arica y con la experiencia echamos de menos, que tiene que ver, por ejemplo, con la protección de testigos, por ejemplo, con la protección de los agentes encubiertos. En la causa de Arica la trabajamos con mucha gente encubierto, que son funcionarios de nuestras policías que se fueron a vivir a un lugar evidentemente Ya. sin ninguna protección, o sea, que se hicieron pasar como parte de la organización en algún momento. Y claro, ahí tenemos cuestiones que son bien inentendibles. A estas personas uno le da otra identidad. Estas personas dejan su identidad anterior. Por lo tanto, uno les da un root, uno les genera una identidad nueva. Entonces, ¿pero qué nos pasa hoy si uno de esos funcionarios, por ejemplo, tiene un problema de salud? Imaginemos algo bien simple, una apendicitis. Si él va al centro de asistencia de salud, le dirían, usted no tiene previsión. Y para esa persona, el decir, no, pero es que yo no soy esa persona, soy otro, imagínese... Es un contrasentido, Es claro. un contrasentido. Entonces, hay cuestiones de esa naturaleza que no hemos trabajado lo suficiente como para decir que tenemos un sistema, digamos, robusto en esta materia. ¿Es un elemento que hoy día forma parte de alguna discusión legislativa o todavía ni siquiera se ha redactado algún proyecto para poder corregir este problema? No, eso se ha mencionado, pero cosas como la que les señalo no son parte de un proyecto. Otra cosa, por ejemplo, nosotros cuando hemos trasladado a un testigo, bueno, esto de todas maneras se ha dicho, el fiscal o parte del equipo que investigaba esta causa, cuando comenzó el año 2022, tomamos la decisión de trasladarlo fuera de la región para que investigara con tranquilidad y Claro. evitar amenazas. No lo hicimos después de amenazas, lo hicimos anteponiéndonos a algún tipo de amenazas, porque tenemos la claridad de que nuestra región era pequeña, era difícil, digamos, ejercer mecanismos reales de protección, decidimos el traslado. Después hubo efectivamente esas amenazas, pero ya con la persona fuera. Bueno, usted sabe que, por ejemplo, para trasladar a su hijo desde una universidad estatal, como era donde estudiaba, en la región de Arica, a una de Santiago, hubo que hacerlo prácticamente como si se estuviese pidiendo un favor. Exacto. Y con una negativa de varias universidades a realizar ese traslado. Ese tipo de materias, la verdad, es que son absurdas, porque además, cada vez que uno explicaba al rector, obligaba a decirlos por qué uno estaba solicitando lo que solicitaba y por lo tanto estaba de una u otra manera vulnerando lo que queríamos proteger, que es el secreto de lo que se estaba realizando. Entonces, eso es un ejemplo, le puedo dar 10 más, digamos. Pero nos da las luces de cuánto nos falta por recorrer en distintas materias. Fiscal, déjeme preguntarle por un tema que por supuesto que ha puesto arriba de la mesa en más de alguna oportunidad, pero hemos sabido de conversaciones, no sé, entre miembros de la banda Los Bogotanos, por ejemplo, en el que hablaban de matar fiscales, incluso matar jueces. Hemos visto que hay circulares que se han entregado en el Centro de Justicia respecto de recomendaciones a los fiscales y jueces de que no se muevan por la explanada central ante el riesgo de que se vaya a generar algún tipo de problema. Hemos sabido de amenazas de los fiscales. Déjeme preguntarle a usted, y sobre todo porque está en el epicentro de uno de los momentos más difíciles en términos de criminalidad, primero, si usted mismo ha recibido algún tipo de amenaza y cómo observa usted también esa realidad, porque en la práctica uno es humano y tiene que enfrentar también las propias consideraciones familiares, personales, frente a un tema como este.
Sí, lo que ocurre, bueno, primero, si uno se planteara desde el miedo a enfrentar este tipo de situaciones, mejor, la verdad es que estaríamos en el peor de los mundos, había que dar un paso al costado y cederle el puesto a otro. Pero sí hay que tomar todas las medidas. Y en eso en Arica fuimos pioneros, o sea, somos la única fiscalía por el momento que tiene vehículos blindados, por ejemplo. Y claro, cuando se adquirió y se presentó esto el año 2022, retrotraigamos, recibimos muchas críticas. Hoy día, en cambio, nosotros no solo somos los pioneros, sino que estamos ahora asesorando a otras reparticiones que están efectivamente en el mismo camino. Entonces, creo que no se tomó en algún momento con la seriedad que se debía tomar el fenómeno que teníamos en el norte. Y por otro lado también hay que recordar algo que mencioné con anterioridad, pero nuestra realidad, mi realidad no es la de Concepción. No es la de Santiago, no es la de La Serena, no es la de Puerto Montt. Mi realidad es la de Perú y la de Ecuador. Ecuador, por ejemplo, de Chile está a una distancia similar entre Arica y Santiago, un poco para tomar la perspectiva. Entonces, claro, la mirada que tenemos en el norte va viendo los fenómenos no de Chile hacia el sur, digamos, sino que de Perú hacia el norte, porque es lo que tenemos más cerca. Y si en esos lugares, si en Ecuador habían matado el año pasado 4 fiscales o le dieron muerte a 4 fiscales, si en Perú también ha ocurrido, no el año pasado... La tocateada presidencial, claro. Claro, si en Perú, afortunadamente el año pasado no, pero en los años anteriores sí habían tenido asesinatos de fiscales. Si a un fiscal paraguayo lo mataron en Colombia, gente del Tren de Aragua también. Entonces, ¿por qué nosotros íbamos a pensar o por qué vamos a pensar que no va a darse la misma realidad, digamos, en nuestra región? Entonces, por eso aumentamos el número de guardias, o sea, tomamos todas las medidas de precaución. Pero es un riesgo latente y permanente, y se mueven en ese sentido sabiendo que ese es un riesgo que está arriba de la mesa. O sea, es que, reitero, no son cosas que podrían pasar, son cosas que han pasado, no, gracias a Dios, no en nuestra frontera, pero sí a muy pocos metros fuera de ella, tanto en Perú, en Ecuador, ¿Cuenta con la en protección Colombia. suficiente los fiscales en el norte? Sí, por lo menos en la región de Arica se tomaron todas las medidas, se invirtió bastante, no es barato tampoco, pero hoy día la Fiscalía es una unidad mucho más segura de lo que era el año 2022 o con anterioridad a ese momento. Ahora, con el accionar que ha tenido la Fiscalía, con la disminución de la criminalidad, como lo describí al comienzo, ya gracias a este trabajo que se ha hecho y probablemente también porque las bandas ya se han asentado y probablemente ya marcaron su territorio, pero ¿cuánto también se corre el riesgo de que un mejor trabajo por parte del Ministerio Público también ponga en riesgo a los fiscales, que se conviertan en el enemigo número uno, que ya no sea la banda rival, sino que sean ustedes? Sí, pero en la medida que no se personalice, eso no debería ocurrir. Si hay una gracia que tiene nuestro sistema, es que trabajamos en equipo. Muchas veces se queja la gente cuando dice voy a una audiencia y no fue mi fiscal, fue otro. Precisamente porque nosotros nos turnamos, formamos parte de equipo, entonces la verdad es que no tendría mucho sentido atentar contra uno cuando tenemos un resto de un equipo que está también a cargo o trabajando en esa investigación. Esa es una fortaleza efectivamente nuestra, que a veces para la persona que tiene su causa, digamos, sí, claro, no, se molesta porque habló con fiscal A y fue a la audiencia y había un fiscal B. Y además, ojo, eso también es un muy buen elemento para evitar corrupción. Porque el hecho de que cada uno de los fiscales y de los equipos sea parte de un ente mayor hace evidentemente que cualquier irregularidad salte si es que así ocurriera, como ha pasado. No queda personalizado en una determinada persona. Déjeme preguntarle un par de cosas antes de finalizar y estamos sobre la hora, pero uno, usted mencionaba hace un momento que tenemos un problema, o habíamos tenido un problema en la frontera cuando a ciertos grupos como el Tren de Aragua tomaban el control de a quienes dejaban en el fondo entrar y a quienes no. ¿Cómo está ese problema de la migración irregular en nuestro país? Bueno, nosotros hemos visto que incluso hay un cuestionamiento por parte de la Contraloría a propósito de una auditoría que se le hizo a la PDI, donde, claro, se expulsaba a extranjeros, pero terminaban ingresando por paso habilitado a pesar de haber sido expulsados. ¿Cómo mira usted el problema de la migración hoy, ahí en el norte y especialmente en Arica? Bueno, ha mejorado mucho respecto a lo que teníamos anteriormente a la entrada del ejército, por ejemplo, al trabajo en frontera. En algún momento dije una frase que fue muy criticada cuando señalé que entraba cualquiera a nuestro país, ¿sabe? Una frase de hace 2 años más o menos, pero efectivamente si usted se paraba en la frontera, si usted iba al aeropuerto, usted veía la fila de gente entrando y la fila de gente saliendo por un paso no habilitado, o sea, no, se controlaba solamente el que quería
controlarse, había muy poco control. Carabineros tenía muy poco personal y por lo tanto no daba abasto efectivamente a una frontera tan grande como la que tenemos en la zona norte. Con la presencia del ejército eso ha cambiado bastante. No es infranqueable, hay que avanzar un montón más, pero ya no es el pasadizo que teníamos el año 2022. La última pregunta, porque ha sido el debate del día también. Si usted ha tenido antecedentes de la presencia del grupo Hezbollah en nuestro país, porque se ha dicho que está presente en algunos países fronterizos con Chile. Sí, se ha mencionado, pero en el caso chileno, si no me equivoco, se ha mencionado a Tarapacá como un lugar donde se podrían haber instalado en algún momento. Desconozco absolutamente, por lo tanto. En el caso de mi región no he escuchado una noticia de esa naturaleza, pero evidentemente voy a decir algo que también he repetido varias veces. El tráfico y el crimen organizado es un negocio como cualquier otro. Es una industria. Y si uno toma un mapa del mundo y ve los lugares, digamos, donde tendría que tener una agencia, por así decirlo, tener un puesto, tener alguien tercerizado, el norte de Chile tiene que estar, efectivamente. ¿Y por qué? Porque efectivamente tiene frontera con dos lugares que son productores de droga. Tiene puertos que tienen mejor bandera que esos dos lugares que son productores de droga. Entonces, claro, es un lugar donde si no estoy presente, tendría que tener a alguien, digamos, o tercerizado de alguna manera. Por eso siempre se habla de grupos de Brasil, ¿cierto? De grupos de Bolivia, colombianos, peruanos. Muy bien. Porque efectivamente es una zona que si no estamos atentos puede ser tomada por estos grupos. El fiscal de Arica, Mario Carrera, conversando con nosotros en la entrevista Prime. Fiscal, muchísimas gracias por haber venido al estudio de Mega Noticias. No, muchas gracias y gracias por la preocupación. Y solamente agregar que sé que la realidad hoy en Santiago es bastante peor de lo que teníamos el año 2022. Pero creo que el ejemplo que ha dado Arica en términos de resultados da luces de que efectivamente el Ministerio Público va en una senda correcta. Todo lo que hemos aprendido en estos momentos está siendo parte de las diligencias que está haciendo el Ministerio Público en el resto de las regiones. Por lo tanto, creo que hay que dar, digamos, desde ese punto de vista una luz de esperanza al fenómeno que estamos viviendo el día de hoy. Muchas gracias, fiscal. Muchas gracias a ustedes también, como siempre, por acompañarnos en la entrevista Prime. Hasta la próxima. La entrevista Prime.